Lo que te mete en problemas no es lo que no sabes, sino lo que crees que sabes con certeza. Y resulta que no es así. Mark Twain lo dijo hace más de un siglo, pero en 2008 esas palabras tomaron un significado brutal. Todo el mundo confiaba en el mercado inmobiliario. Casas, hipotecas, bancos, inversiones, era el negocio perfecto. O al menos eso parecía. Nadie miraba más allá. Nadie se preguntaba qué pasaría si el castillo de naipes colapsaba. Pero unos pocos lo hicieron. Bichos raros, locos, visionarios o simplemente personas que se atrevieron a ver lo que todos ignoraban. Esta es la historia de los que apostaron en contra de la economía estadounidense y ganaron. En los finales de los 80, ser banquero era aburridísimo, pero entonces un hombre cambió la banca. Luis Ranieri de Goldman Sachs. ¿Cómo? Creó los valores respaldados por hipotecas. Hasta ese momento los préstamos hipotecarios eran aburridos y seguros, con tasas de interés fijas por años. Pero si unías muchos préstamos en paquetes, podías revenderlos como bonos y hacer mucho dinero. Así nacieron los bonos hipotecarios y así empezó la era de las apuestas con deuda. Michael Burry, un hombre solitario, analítico, un genio de las matemáticas que prefería estar solo, diagnosticado con Asperger, se sumergía en el mundo de los números como nadie más. Y ahí en los datos que nadie revisaba, vio lo imposible. El 80% de la deuda hipotecaria estaba en mora, o sea, no tenían los pagos a tiempo. Los índices de fraude subían. Los préstamos se entregaban sin control, pero nadie se daba cuenta, o mejor dicho, nadie quería darse cuenta. Burry lo tenía claro, esto iba a estallar, y decidió apostar contra el sistema. Michael Burry fue a los grandes bancos y pidió algo que nunca se había hecho: permutas por impago. En palabras simples, apostó que las hipotecas iban a colapsar. Pagó cientos de millones en primas, o sea, lo que cuesta tener un contrato, esperando el gran colapso. Cuando los banqueros lo escucharon, se rieron en su cara. Para ellos, las hipotecas eran el negocio más seguro del mundo. Aceptaron encantados de su dinero. Pero Michael no fue el único que vio la grieta en el sistema. Para poner un poquito en contexto, este es el tema de los futuros. Tú puedes pactar un precio de una acción a tal momento y pagar pues el precio del contrato. Y ya si otra persona te lo acepta, vas. Jared Bennett, un banquero de Wall Street con la actitud de un vendedor de autos usados, también descubrió la burbuja. Por un error en una llamada telefónica, su teoría llegó a los oídos de Mark Bone, un inversionista con un profundo odio por las grandes instituciones. Su equipo se enteró de lo que estaba pasando en el mercado inmobiliario. Con su estilo cínico y directo, entendió que el mercado inmobiliario estaba a punto de colapsar. Pero mientras otros ignoraban las señales, él vio una oportunidad. Con una torre de Jenga explicaron el desastre de los bonos hipotecarios. Se clasificaban en niveles de seguridad. Los AAA eran los más seguros, los B eran ya más malos, eran basura. Pero cuando los B no se vendían, los bancos los mezclaban con otros bonos para disfrazarlos. Así nacieron los CDOs, que son las obligaciones de deuda colateralizada. Era un fraude disfrazado de estabilidad. Y existen varias calificadoras y para todas las deudas deben de estar calificadas, para que los inversionistas puedan tomar una decisión informada y ver qué tan fácil sería comprar la deuda y venderla después. Por ejemplo, Pemex tiene deuda basura que ya está bajo del grado B, entonces es difícil comprar y venderla. Ya casi nadie las quiere. Por poner un ejemplo, CETES es la clasificación A en México, entonces todo el mundo la puede comprar, ese es el tema de facilidad. Mark, siempre escéptico, decidió investigar por su propia cuenta. Fue con su equipo a ver el problema de primera mano y descubrieron que los agentes hipotecarios o las personas, los brokers que vendían las casas, estaban entregando préstamos sin verificar ingresos. Vieron desarrollos fantasma y casas en abandono. En un suburbio encontraron que hasta un perro figuraba como propietario en los registros. Así que Mark y su equipo confirmaron que la crisis era inminente y decidieron apostar fuerte contra las hipotecas subprime con Deutsche Bank. Mientras tanto, en otro lado del país, dos inversionistas jóvenes, Charlie y Jamie, descubrieron la crisis inminente por unos papeles que ahí se encontraron, pero no tenían acceso a Wall Street. Necesitaban a alguien que les abriera la puerta. Ahí entra Ben Rickert, un ex banquero de JP Morgan que había abandonado el mundo financiero asqueado por la corrupción. Con su ayuda lograron entrar al mercado y apostar en contra de la economía, ya que para poder operar a gran escala necesitaban obtener un ESDA Agreement con JP Morgan Chase. Sin ese acuerdo no podían negociar con los grandes jugadores. Los bancos lo rechazaron una y otra vez hasta que finalmente lograron entrar gracias a Rickert. Mientras los analistas de Wall Street seguían creyendo en la fortaleza del mercado inmobiliario, los datos decían lo contrario.
A mediados de 2007, los impagos de las hipotecas subprime aumentaron, pero los precios de los bonos no bajaban. Las calificadoras de riesgo, como Standard & Poor's y Moody's, mantenían sus calificaciones AAA como si fueran lo más seguro, aunque ya no estaban siendo pagadas, aunque ya estuvieran en mora. ¿Por qué? Porque los bancos les pagaban para que lo hicieran, no calificaban la realidad, calificaban lo que les pedían que calificaran. En una conferencia de las inversiones en Las Vegas, los protagonistas confirmaron lo inevitable. El colapso estaba más cerca que nunca, mientras los bancos seguían vendiendo CDOs como si nada pasara. Los que habían apostado contra el sistema sabían que era cuestión de tiempo. Los inversionistas intentaron alertar a la prensa, pero nadie quiso escuchar. En Wall Street Journal la verdad era incómoda. No vendía, no se podía admitir. Algo interesante es que ya existían los CDOs sintéticos. ¿Qué quiere decir esto? En la panza habían bonos, ya sea basura, ya sea muy buenos, pero se podían vender, ¿no? Era como una sopa, entre cosas que sí servían, entre cosas que no servían, pero pues promediándolo, pues sirve, ¿no? Medio sirve. El problema de los CDOs sintéticos es que en sí ya existían bonos. Por ejemplo, en esta canasta había un bono y en esta otra canasta había bonos de esta canasta. Entonces ya prácticamente estabas invirtiendo en lo mismo, pero con diferente nombre, porque así como había estas dos canastas, había tres que tenía parte de los dos bonos, así que prácticamente ya estaban invirtiendo en cosas que no existen en la economía y que prácticamente todo está muy correlacionado, o sea, tienen una relación muy directa entre sí. Así que si, aunque te estés diversificando en tema de tengo CDO de esta empresa y este CDO de esta otra empresa, paquetitos de esta empresa, B, C, D, todos son lo mismo. Entonces, todo es sintético, nada existe. Solamente existe el primero, que es lo mismo que todos. En 2008 todo colapsó. Bear Stearns cayó. Luego Lehman Brothers, la crisis se propagó a toda la economía, millones de personas perdieron sus casas, sus trabajos, su futuro. Mientras tanto, los que vieron la verdad desde el principio hicieron fortunas. Michael Burry ganó casi 500% en su fondo y cerró operaciones. Por otro lado, Mark y su equipo hicieron millones, pero el precio fue alto. Y aunque la crisis dejó cicatrices profundas, Wall Street fue rescatado con dinero público. Los bancos que provocaron el colapso siguieron operando, y de todos los responsables, solo un banquero terminó en prisión. Hoy, más de una década después, los mismos bancos siguen operando. Las mismas estructuras siguen en pie y el mundo sigue jugando con la especulación financiera. Porque al final la historia se repite. La pregunta es, ¿quién será el próximo en verlo venir? La próxima vez que escuches que el mercado es estable, pregúntate, ¿realmente lo es? O mejor aún, ¿quién está ganando dinero asegurando lo que creamos? Déjame saber en los comentarios qué opinas. Suscríbete para aprender más y comenta igual qué otra película te gustaría que resumamos. Recuerda, aprendí con Martín.